¿Cómo están, amigos? Pues vean qué bonito luce una puerta tan grande en un gabinete superior en las alacenas de esta cocina, sin cortes, sin divisiones, hace que resalte muchísimo más un gabinete como esto. Para poder hacerlo necesitaremos unos brazos de elevación que nos permitan levantar esta puerta y dejarla en la posición que necesitemos según el usuario. Para esto necesitamos unos brazos de elevación denominados Aventos. En esta ocasión vamos a trabajar con unos Aventos de la marca Blum. Recuerden que no es una recomendación, simplemente es una reseña de este producto, además de que verán cuál es el proceso de instalación de un producto como este, sus especificaciones y qué es lo que tenemos que considerar para poder instalarlo. Si tú quieres aprenderlo, pues quédate hasta el final de este video. Amigos, pues en un video anterior ya hemos visto cómo hemos hecho el gabinete donde va a ir esta puerta, que es de 73 centímetros de alto por unos 52, es bastante grande, y donde instalaremos estos brazos de elevación para que si te lo perdiste lo puedas ver. Además tenemos el video donde vemos todo el proceso del corte de la melamina, el perfilado, el pegado del cubrecanto y todo lo necesario para poder cortar una puerta como la que vamos a ver a continuación. Ok, pues tenemos el gabinete listo, tenemos la puerta que vamos a colocar en este gabinete y este es el mecanismo o el Avento HK que vamos a instalar en este gabinete. Ok, aquí están las tapas, es de la marca Blum, vean, estas son las tapas que tapan el mecanismo, ¿verdad? Aquí trae sus tornillos para la fijación y estas piezas son las que habremos de instalar en la puerta del gabinete. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos, pero entonces vamos a proceder a su instalación. Vean, de esto consta este mecanismo del Avento HK, ok, de la marca Blum. Entonces estas piezas son las primeras que vamos a instalar dentro del gabinete. Ahorita les muestro de qué manera, y estos lo fijamos a nuestra tapa. Bien, vamos a tomar la medida, 9.6 milímetros. Y a los 9.6 vamos a hacerlo coincidir con esta marca al interior. Ahorita se los muestro. Ponemos el primer tornillo, ahorita les muestro dónde quedó la línea. Bien, la línea está justo aquí, en la marca. Y si vemos por este orificio, pasa exactamente aquí. ¿Sale? Y ya hemos puesto el primero, vamos a poner los demás. Chéquense, ahí tengo ya instalado con 4 tornillos, 1, 2, 3, 4. Este es un seguro que ahorita vamos a quitar, ¿verdad? Porque tiene bastante fuerza el servo drive de este Avento, ¿sale? Entonces lo quitamos hasta que ya vayamos a instalar nuestra puerta. Bien, ahora viene la instalación de estas piezas ya en nuestra puerta. Ahorita les explico a qué medida va a quedar, pero por ejemplo si presentamos nuestra pieza justo aquí, podríamos ir tomando la medida para hacer la instalación en la puerta. De aquí voy a tomar la referencia y ya les doy los datos de cómo nos queda. Bien, esta es la parte de arriba de mi puerta. Entonces tomo la medida, ...6 centímetros hacia abajo y 3.2 hacia adentro. Y vamos a colocar el primer tornillo. Esta pieza trae gancho, donde entra justo en el Avento, pero de los dos lados lo trae, así que no importa de qué lado vaya. Ya puede ser así o así, ¿vale? Y instalamos el del otro lado. Bien, y ahora viene el montaje de la puerta en los Aventos. Para eso tenemos que retirar este seguro en ambos lados. ¿Sale? Lo vamos a sacar.
Vamos a pedirle a nuestro chalán que nos ayude. ¿No se le aguanta? No. ¿Pero si la mantiene? No, tampoco. Bien, y como pudieron ustedes notar, el Avento no se aguanta la puerta, pero es que hay que calibrarlo. Ahorita les muestro dónde tenemos que calibrar este Avento para que aguante una puerta como esta, porque recuerden que es melamina de 18 milímetros y tenemos una puerta pues bastante grandecita. Tenemos 73 centímetros, 72 y medio para ser exacto, por 1,52 m, ¿vale? Entonces bastante pesadita. Entonces aquí trae un calibrador para la fuerza, porque por ejemplo ahorita si lo abro, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, pero vean, aunque se siente la fuerza en el Avento, pues yo lo puedo cerrar sin ningún problema, abrir y cerrar. Pero ahorita van a ver cómo va a costar muchísimo más una vez que hayamos calibrado pues este Avento. Acérquense para que vean dónde le vamos a mover. Voy a abrirlo. Y bueno, nos acercamos al Avento y vean, aquí tiene esta flecha que es menos y más, y ahorita está en la posición menos, ¿sale? Esta es la marquita, ojalá puedan verla ustedes, a ver si con un poquito más de luz. Ahí trae una marca, bueno, la posición está hasta lo menos, ¿sale? Entonces lo podemos ir calibrando según el peso de nuestra puerta hasta que quede, pero por ejemplo yo lo voy a mover hasta la mitad. Para eso tenemos que hacerlo desde acá. Ahí vamos a meter el atornillador y darle vuelta para bajar la posición del pistón de carga. Y ahorita van a ver ustedes cómo va a quedar perfecta nuestra puerta. Esto lo voy a hacer con el Avento en la posición abierto. Y ahí empezamos a mover nuestro Avento a la posición que queremos. Espero que lo puedan ver ustedes ver ahí. Ya vamos más o menos a la mitad. Y ahí lo voy a dejar. ¿Sale? Ahora, si quiero cerrar el Avento, me cuesta muchísimo más. Incluso también para la apertura. Y ahí estamos a la mitad de la fuerza que tiene este Avento. Hay que tener cuidado para no golpearnos la cara, incluso aquí. Nos advierte, ¿no? No acercarnos mucho a la cara. ¿Sale? Ya se siente muchísimo más fuerza en el Avento. Esto es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a equilibrar nuestros Aventos y vamos a colgar nuestra puerta, pero ya nuestro gabinete instalado. Pues bien, vámonos al intento 2 para que nos quede nuestra puerta con los brazos de elevación. Para esto vean que ya he puesto el siguiente gabinete que va exactamente junto al gabinete donde vamos a poner esta puerta, y al rincón va a entrar un gabinete más que ya les mostraré más adelante en el video, ¿sale? Pero empecemos a poner las puertas superiores para que no se nos complique después. Vamos a poner la puerta de arriba de este gabinete grande, mejor dicho, ambas puertas. También ya tenemos la puerta del gabinete inferior del lado derecho, vean, ya la instalamos, ya le pusimos sus bisagras, y vamos pues a trabajar nuevamente con los Aventos. Lo mismo que hicimos en el taller para calibrar los Aventos con la fuerza necesaria, ahora voy a necesitar la fuerza completa. Entonces voy a calibrar ambos Aventos y vamos a colgar nuestra puerta. Y vean cómo, a pesar de usar toda la fuerza en el Avento, sigue sin aguantar, sin sostener la puerta. Si yo levanto la puerta con la mano a la posición que quiero, la puerta se cierra. Bien, pues para resolverlo, porque ustedes ya vieron en el video cómo el par de Aventos no se aguanta la puerta de este gabinete, ya que la hemos hecho pues grandecita, ¿ok? Porque así luce muchísimo mejor en el diseño de esta cocina. Y es que en las especificaciones de este producto no viene exactamente cuántos kilos carga, ¿sale? Pero ya ahorita que conseguimos el otro brazo del Avento, ya nos explicaron que este Avento está diseñado para una puerta máximo de 60 centímetros de alto por 1,20 m. ¿Okay? Nuestra puerta en este gabinete mide 1,52 por 73. Es decir, estamos excedidos en las dimensiones de esta puerta, por eso el Avento no se la aguanta. Con este tercer brazo que vamos a añadir,
Tenemos un par más, pero vamos a meter uno solamente. Debe de quedar nuestra puerta ya funcionando perfectamente. ¿Sale? Por eso he hecho esta otra pieza que vamos a meter dentro del gabinete, porque ya vieron que el gabinete solamente pusimos 2 divisiones. Esta será la tercera para poder poner el tercer brazo de la venta. ¿Sale? Entonces vamos a instalar esta pieza en nuestro gabinete y añadir este brazo a la puerta. Por aquí también recuerden que estamos haciendo también una cocina con 0 jaladeras, por eso hicimos también lo de la jaladera tipo gola, que son los espacios para que podamos abrir este tipo de puertas. Y en la parte superior, en los gabinetes que son exclusivamente para almacenaje, meteremos para levantar esas puertas un brazo o un pistón, que son estos que tengo ya por aquí, combinados con un push to open. Ya les enseñaré un poquito más adelante cómo nos queda este gabinete, pero es para que vayamos viendo los detalles de todo lo que implica pues hacer las adecuaciones para que todo nos vaya quedando. ¿Sale? Vámonos nuevamente a hacer la instalación de este tercer brazo y a los detalles en los gabinetes en la parte superior. Continuamos. Bien, y ahora si pueden ver en el gabinete ya hemos instalado el tercer brazo dentro del gabinete y vamos a fijar el soporte frontal en la puerta. Una vez que ya hayamos fijado este soporte en la puerta, vamos nuevamente a posicionar nuestra puerta ya con los 3 brazos puestos y vamos a checar, vamos a corroborar si es verdad que funciona ahora sí con estos 3 brazos elevables. Listo, ahí lo pueden ustedes ver. Como ustedes pueden ver, ahora los brazos ya se aguantan la puerta, incluso la mandan hasta la parte de arriba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es quitarle fuerza al servo drive o al pistón de este brazo. Donde yo levante mi puerta, ahí se quede. Así es como se entiende que tiene que funcionar. Bien, una vez que nos hemos cerciorado también de que ya queda la puerta como la queremos, ahora sí podemos poner estas tapas que son la vista, tapa el mecanismo del avento, se ve algo más estético, esta tapa que estamos poniendo a continuación dentro del gabinete para que luzca mejor. ¿Sale? Entonces quitamos la fuerza, hacemos los ajustes necesarios para que quede exactamente como les digo. Después de estos ajustes, ahora pueden ustedes ver que si abro la puerta de este gabinete, se queda en la posición donde la deje. ¿Sale? Si lo levanto un poquito más, se quedará en esa posición. Y si la levanto aún más, se quedará en esa posición. Esto para garantizar que cualquier persona, independientemente de su altura, pueda abrir este gabinete y no tenga el riesgo de que se le venga encima o se caiga esta puerta. Ahora ya tenemos trabajando nuestros aventos como debe de ser. Amigos, ¿a poco no está interesante estos brazos o estos aventos que hemos instalado en esta cocina? Si te gustó nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvide dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo 2 recomendaciones de videos, son videos muy interesantes para que los puedas ver. Si te has perdido algún video de esta serie, puedes checarlo en esta lista de reproducción. No te pierdas los demás videos que vamos a estar subiendo sobre esta cocina. Adiós.